Bienvenidos amigos a El Conversatorio, el programa bilingüe español-italiano que te trae esas cosas que no vas a encontrar en los libros de texto y te sirve tanto a vos, estudiante de italiano, como a vos, estudiante de español. Te proponemos un divertido recorrido cultural y gramatical por los más diversos temas de nuestro español, la forma de vida latinoamericana y sus raíces italianas. Me acompaña Ire de Lingua Matters. ¿Cómo estás, Ire? Yo soy Nati de Ahora Españolo. Hola Nati, ¿todo bien por acá? ¿Todo bien? ¿Qué se Sí. cuenta? Frío, frío, lluvia, frío, menos, Cuarentena. sí, cuarentena, grados negativos. Este, por acá lo que estoy viendo en el sur es que está nevando, más cerca de la Sí, 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 cordillera. yo también estuve viendo algo. Qué bonitos paisajes. Sí, 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 por acá no, pero bueno, es el clima de Bahía que es horrible. ¿Suele nevar e ir en Bahía? No, la última vez que nevó creo que fue en el 2009, que yo Nevó en estaba. también. Yo estaba sin gas en esa época. Difícil, Fue, porque capaz sí, estaba fresco. fue una época en la que estaban haciendo reparaciones, estaban cambiando todos los tubos de gas de todos los edificios. Justo tocó el mío, en plena nevada. En la nevada, sí, yo me acuerdo, fue hermoso, la verdad, porque Sí, para nosotros fue algo extraordinario, así que me acuerdo hasta incluso qué estaba haciendo todo. Fue una buena época. sí, o sea, fue lindo, fue frío, pero fue lindo. Es como que el frío sin nieve no tiene gracia, Ujú, básicamente. exacto, exacto. Sí, con nieve es como que te gusta un poquito más que haga frío. En cambio, sin nieve decís, "No, prefiero el verano", porque al fin y al cabo es eso. Sí, básicamente. ¿Y ustedes allá cómo andan? ¿Cómo está el clima por allá? Acá, a pesar de que me ves con mangas 3/4, hace muchísimo calor, 30 grados. Así que ¡Wow! esta semana explotó el verano, porque la semana pasada estaba fresquito, por lo menos en la zona, pero en realidad en toda Italia, porque veníamos de una seguidilla de lluvia. Así que con la lluvia bajaba la temperatura y parecía otoño más que primavera. Ah, está, y Y sí. esta semana, ¿viste cómo suele pasar? Días frescos, frescos, hasta que un día 30 grados, bueno, Sí. típica situación de primavera-verano, bueno, ya estamos en verano y hace mucho, mucho calor, pero muchísimo, tipo que no se soporta. Mi casa es bastante fresca, entonces estoy así, como estoy tranquila, sentada, no tengo calor, pero si salgo, estoy para musculosa y pantalones cortos. Para no moverse, así, ¿viste? Haciendo lo Así, mínimo. así estoy bien, pero si tuviese que salir con manga 3/4 me muero. Bueno, vamos a pasar entonces al tema del día de hoy, que es la parte 2, ¿sí? de Lunfardo y Cocoliche. Pero antes, Nati, te quería contar algo que me dijo una alumna respecto de nuestro conversatorio anterior, que fue el de Manuel Belgrano en honor al Día de la Bandera, el sábado pasado, fue el 20. sábado, sí. Exacto. Mi alumna que se llama Marisa, Marzu le decimos, que aprovecho para mandarle un saludo, nos pasó el dato que el 2 de junio se celebra el Día del Graduado en Ciencias Económicas. Y que esto también tiene que ver con Belgrano. ¿Sabías? No, la verdad que no. ¿Por qué tiene que ver con Belgrano? Contame. Porque el 2 de junio de 1794 el consulado de Buenos Aires se instaló por primera vez y su secretario era Manuel Belgrano. Qué interesante, ¿no? No lo sabía. Así Exacto, que así Manuel que, Belgrano está relacionado no solo con el Día del Inmigrante italiano, que lo decíamos en el episodio anterior, sino también con esto. exacto, así que si no vieron el episodio anterior, se los vamos a dejar por acá, por algún lado. Si no es en la descripción, se los dejaremos en algún lado del video. Así que aprovecho también para saludar a Marzu, agradecerle por el dato que me pareció muy, muy interesante. Sí, muchísimas gracias por eso. Bien, y ahora sí, vamos a pasar a hablar un poco de esto que lo habíamos pensado como un díptico, ¿no? Esta cosa de lunfardo y cocoliche, que de hecho también tuve consultas de cuándo íbamos a hacer el cocoliche, porque
es un tema del cual no hay tanta información circulando. En cambio del lunfardo sí. Sí, es verdad. De hecho, una vez, bueno, yo enseño español para los que no me conocen, acá en Italia, y me pareció interesante enseñar como aspecto cultural esto del cocoliche que sucede en Argentina, y buscando información, bueno, me di cuenta justamente de que no hay tanto. Hay mucho de lunfardo, pero de cocoliche no. Y no es tan parecido. Bueno, hicimos nosotras un video de lunfardo antes del de Manuel Belgrano, y decíamos, ¿no? Hablábamos del lunfardo, pero el cocoliche difiere, es parecido, pero no es igual, mejor dicho, ¿no? Es parecido, pero no es igual, y muchas veces se mezcla, pero no, hay Exacto. algunas características, ¿no? Que tiene el cocoliche. Sí, exacto. Yo creo que es necesario aclarar esto de entrada, que no es lo mismo hablar de lunfardo que hablar de cocoliche. Son dos categorías separadas y diferentes. Y ahora vamos a ver por qué. Exacto, vamos. Bien. Bueno, ¿qué es el cocoliche, Nati? Contame un poco. Bueno, el cocoliche, antes que nada podemos decir que es una jerga, como vemos en pantalla, se conoce como cocoliche a la jerga que utilizan algunos inmigrantes italianos en países latinoamericanos. Interesante esto porque ahora sí nos centramos en la parte de italianos. Recordamos lo que dijimos en lunfardo, que el lunfardo, si bien tiene muchas cosas del italiano, no es únicamente italiano, ¿no? Lo que conforma todo lo que es el lunfardo. En cambio, cuando hablamos de cocoliche, sí, porque es, como decíamos ahora, ¿no? Es la jerga que utilizan algunos inmigrantes italianos en países latinoamericanos, combinando nociones de su lengua de origen con elementos del español. ¿Cuál es la lengua de origen? Obviamente el italiano, o, atención, si hablamos de, como hablamos en el video anterior, de nuestros abuelos, tal vez incluso no del italiano que se habla ahora en el 2020 en Italia, sino se me viene a la cabeza los dialectos, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en mi abuela, pienso en mi abuelo, no pienso tanto en un italiano estándar, que es el que tus estudiantes estudian, sino de los dialectos. Entonces, la lengua que cada inmigrante traía, dialecto o lo que fuere, más el español que se hablaba en Argentina. Entonces es esta mezcla. Y a Exacto. esta jerga suele darse, como decíamos en el episodio del lunfardo, en Argentina y en Uruguay. Por eso tenemos las dos banderas en pantalla, tenemos tres palabras importantes porque caracterizan para mí al cocoliche, que es jerga, mezcla e inmigrantes, ¿no? Zona rioplatense que comparte el lunfardo y también el cocoliche, porque como decíamos en el otro video, que para el que no lo vio puede ir a buscarlo y verlo porque es muy interesante también, es la zona que afectó, ¿no? La zona rioplatense. Exacto. Además, déjame agregar que hasta ahora tenemos que el cocoliche es una jerga y el lunfardo pasa también como una jerga, pero hay una diferencia que es que el cocoliche se conoce como un pidgin, que es una categoría lingüística. Es un término inglés, esta palabra, pidgin, que designa aquellos idiomas simplificados, o sea, no solamente es una jerga como el lunfardo, sino que es un idioma simplificado, creado y usado por integrantes de una comunidad que no comparten la lengua materna ni han aprendido otra a un nivel suficiente como para usarla en lugar de la propia. Por eso, esta diferenciación entre el lunfardo, que el lunfardo puedes hablarlo a veces porque querés sacar palabras del lunfardo, y el cocoliche como medio de comunicación. Exacto, esto es importante, porque el lunfardo, siempre cuando se habla de lunfardo, ¿no? Son palabras, es léxico. Nosotros decimos, no sé, por ejemplo, ¿qué facha que tenés hoy, Ire? ¿Qué facha? La palabra facha, ¿no? Que Ire está súper bonita hoy. La palabra facha es lunfardo, porque es esta palabra. ¿Vamos a hacer una birra?
no todo es lunfardo, es birra lunfardo, ¿no? Y así con las otras palabras que dejamos un poco de intriga para que vayan a ver el video de lunfardo, es léxico, vocabulario. En cambio, cuando hablamos de cocoliche, hablamos de lengua pidgin, que, como decía Cire, es algo que está, ¿no? Lingüísticamente aprobado, si se quiere, ¿no? Pidgin no es solamente cocoliche, sino otra lengua pidgin que nosotros conocemos en el continente americano, que a Argentina afecta poco, pero a México mucho más, es el Spanglish. Argentina tiene poco de Spanglish, poco y nada, porque por obvias razones, México está muy cerca de Estados Unidos y los mexicanos que viven en la frontera o que viven en el límite de fronteras, que tienen relación con ambos países, hablan Spanglish, es la realidad, no tienen otro modo de comunicarse. Hay muchas familias que tienen esta lengua, y de hecho el cocoliche también fue la lengua vehicular de muchas familias, tal vez de la tuya, de la mía, de mucha gente que nos está escuchando y viendo en este momento. Mi nona no sabía hablar otra cosa que no fuese cocoliche, no era algo que ella decía, bueno, hablaba eso. Exacto. No una palabra, no, sino una estructura sintáctica, ¿no? Todo. Mezclando qué cosa, no solo léxico, sino verbos, artículos, preposiciones tal vez mal dichas, pero bueno, todo ese código es un código lingüístico nuevo. Exacto, que es algo, es la lengua vehicular que tenían, no tenían otra, no sabían otra cosa. Exacto, o sea, me voy a detener un poco en esta palabra que vos decís, lengua vehicular, como para explicar un poquito más esta noción de pitching y a ver, aclararla, creo que está bastante clara, pero también darle un poco de color a esta noción, que no es que tampoco es un fenómeno que es nuevo, ni mucho menos, sino que desde que hay cruce de culturas, existen estas mezclas y estas variedades que se denominan pitching, siempre son mezclas diferentes, podríamos decir, y variedades distintas, hay muchas documentadas, y es precisamente algo vehicular, algo que yo no tengo este conocimiento de la totalidad de la lengua, en este caso el español, ¿no? Los italianos no poseían el conocimiento de la lengua española para hablar, y crearon este vehículo para comunicarse con con la gente de Argentina, con la gente que ya vivía acá. Por eso la usaba de vehículo. Y de hecho los ejemplos que usaste, Nati, para diferenciar el lunfardo del cocoliche me parecen mucho más que acertados. Tenemos el lunfardo que es... Sí, contame. Decime, sí. Te cedo el paso. Gracias. Sí, el lunfardo que es como esta selección de palabras, mientras que el cocoliche, por otro lado, es todo un sistema. Sí, podemos hablar de la palabra sistema acá. Sí, totalmente. Y a veces uno se pone a pensar y dice, ¿por qué pasó esto? Y bueno, porque esta gente venía, ¿no? Hablando de la inmigración italiana, con un código lingüístico propio, se chocó con otro y se tenía que comunicar. Por eso, ¿no? Era una necesidad, la lengua vehicular como necesidad. Y a veces uno tiene en la punta de la lengua una palabra que sabe y se te viene, no sé, es más rápido, es más inmediato, y a veces pasa. Yo cuando voy por la calle y escucho gente que habla español, ¿no? Gente de países reconozco que son de América Latina, sobre todo por cómo pronuncian, ¿no? Se nota que no son españoles porque no tienen el cesteo y ciertas características lingüísticas del español peninsular, y cuando los escucho, hacen eso. O sea, existe también, ¿no? El cocoliche entre gente de otros países de América. ¿Por qué? Porque viven acá, tal vez desde hace mucho tiempo, y es más fácil hablar tipo un italiano mezclado con el español. Si se les viene a la mente una palabra en español, mezclan con la estructura en italiano. Exacto. Y es interesante, pero es la necesidad que empuja, ¿no? a la gente a usar esta lengua vehicular. Exacto. Creo, así hablando, se me ocurre que una posible pregunta para los que nos están viendo es decir, bueno, yo estoy aprendiendo italiano, no sé, hace
2 años, si voy a Italia y empiezo a hablar y me equivoco, eso es cocoliche, y probablemente va a depender del nivel de lengua que tengas, pero probablemente no, porque si ya tenés una formación, te vas a equivocar, como todos, como incluso gente que tiene un nivel bastante alto también la puede pifiar de vez en cuando, pero no es que están hablando un cocoliche, sino que ya se pueden desenvolver en la lengua que están estudiando. Me parece que Muy es bueno. Ir es súper interesante lo que estás diciendo porque a los alumnos que te preguntan eso, ya eso es distinto, porque eso es lo que un alumno desarrolla cuando estudia un idioma, italiano o algún otro idioma, es la interlengua. La interlengua, bueno, eso es un tecnicismo tal vez, ¿no? Pero lo que uno desarrolla es esta interlengua, que es interlengua hasta que no llega a ser, ¿no? Una lengua, hasta que el alumno no domine por completo esa lengua, siempre vamos a tener una interlengua, más o menos desarrollada, pero no es cocoliche, exacto, porque exacto. no es una lengua pidgin lo que los alumnos están hablando, ¿no? Exacto, precisamente. Así que bueno, dada esta aclaración, vamos a pasar a la otra diapositiva. Voy a también retomar un poco esto que decías vos, que no solamente es no solamente es el italiano, sino que es los dialectos del italiano en confluencia con el español. O sea, más que italiano estándar, tenemos muchos dialectos metidos todos juntos. Hay que pensar que el dialecto en Italia es muy, muy, muy fuerte. Entonces sí Sí, es fuerte ahora en el 2020, sobre todo en algunas regiones. No todas las regiones hablan dialecto con la misma frecuencia y no todas las franjas de edad. No todos, ¿no? Hay que ver quién habla, por qué, hay muchas cosas para analizar, pero imaginémonos que en esta época, como dice la diapositiva, que el cocoliche surgió en el siglo XIX, ¿no? A través de la inmigración, en ese momento cada zona hablaba su dialecto y eso es lo que llevaron a Argentina. De hecho, me acuerdo que mi nona me decía siempre que ella no entendía a los de la otra manzana de su barrio, por ejemplo, porque tal vez no eran de Basilicata, eran de otro lugar. Y me decía, no, a los sicilianos no los entiendo, a los otros sí, ¿no? Entre ellos mismos armaban comunidades, pero se entendían, depende del dialecto que hablaban, ¿no? Entonces, más que exacto. italiano estándar, sí hay un estándar, ¿no? Eso para otro video, más que el italiano del libro de italiano, eran dialectos. Exacto, tenemos que hacer un video sobre dialectos italianos. Yo creo que para que el argentino entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de dialectos italianos, porque es algo que me parece a mí que es difícil de entender. Sí, sí, es difícil, sobre todo porque cuando uno lo ve desde afuera es difícil, cuando tal vez uno puede viajar, mama un poco eso y lo entiende un poco más, si uno vive un tiempo, más aún, porque no es la realidad de toda Italia, hay dialectos, después hay regionalismos, los regionalismos también están relacionados al dialecto, pero no es dialecto, entonces, ¿cómo hablan los italianos? Eso lo dejamos para otro video. Tal cual, tal cual. Lo dejamos picando para otro video. Así que bueno, precisamente estábamos con esto de que estos diferentes dialectos al llegar a Argentina en el siglo XIX y entre el siglo XIX y el siglo XX, crearon como un poco esto, ¿sí? Volviendo también al tema de la inmigración de esa época, de que ya hablamos, ¿no? En el video anterior. Sí. Eh, Exactamente. Así que bueno, básicamente tenemos que, como decíamos en el otro episodio, tener en cuenta que un gran porcentaje de la población argentina procedía de Italia, entonces el cocoliche al fin y al cabo es importante. Fue en su momento, ahora tal vez un poco menos, porque la gente que en ese momento hablaba cocoliche tal vez ya no está, ya falleció, entonces hay que decir que, por ejemplo, en mi caso, yo soy nieta de italianos y yo no heredé eso. Si bien lo entiendo y gracias a eso puedo entender a muchas personas de las regiones de mi familia, cuando viajo, por ejemplo, pero yo no hablo pidgin, no hablo cocoliche, entonces se fue perdiendo, ¿no? Un poco eso, a exacto. medida que la gente fue falleciendo lamentablemente, pero es algo que se va extinguiendo, no es como antes que había más ocasión de escuchar, ¿no? Un vecino,
un tío, un abuelo, lo que sea. Sí, totalmente, totalmente. Un poco también por corrección, que uno deja como de decir, bueno, no hay que, o no hay que recordar estas palabras de Cocoliche, no hay que hablar porque no es el italiano verdadero, y un poco porque pasa esto, si la gente que lo hablaba va falleciendo y se Total, y va. aparte es algo que no se heredó, ¿no? Tipo, por ejemplo, mi papá, a pesar de, él aprendió, me imagino, a hablar de esta manera, ¿no? Porque mis abuelos hablaban así, pero no es que él habla así, entonces es como que se va perdiendo, es algo que en un momento, creo yo, esto es una opinión personal, se escuchaba más. De hecho, en los programas de televisión, ¿o no? La peluquería de los Mateos era que estaba Gino Reni, había Sí, más creo, sí. personajes, sí, había más personajes que hablaban este cocoliche en un momento en la televisión argentina, incluso las películas, ¿no? La nona, todo. Sí. Ahora hay menos películas que reflejan este cocoliche. Precisamente quiero agarrarme de eso que dijiste para pasar a hablar de por qué se llama cocoliche. Que, a ver, ¿por qué se llama cocoliche? Bueno, esta denominación surgió en el circo criollo de los hermanos Podestá, donde Ujú. había un personaje que se llamaba Cocoliquio, eh, Cocoliquio. sí, que este a su vez fue inspirado en Antonio Cuculicchio, un inmigrante calabrés que formaba parte de la compañía trabajando como peón. Así que se inspiraron en esta persona para ponerle el nombre a este personaje, y de ahí surgió un poco el nombre, ¿no? De Cocoliche. Acá podemos hablar incluso de fonética, cómo esta CH derivó en una ch, ¿no? Al fin y al cabo en español la C con la H se pronuncia ch, entonces cocoliche, de justamente el modo de hablar de este inmigrante, entonces refleja esta lengua vehicular, ¿no? Volvemos a lo que Precisamente, hablábamos como, antes. claro, como la grafía, no, la grafía de ciertos sonidos es diferente en los dos idiomas, y pasó de ser cuculicchio a cocoliche. Cocolicchio, Sí, claro, cocoliche y después cocoliche, entonces es como una escalera, ¿no? Que un escalón va a otro y tenemos el nombre Cocoliche, que al fin y al cabo refleja este apellido. Interesantísimo. exactamente. También me gustaría hacer una aclaración respecto de esto, que es que hay una cuestión con el teatro en esta época, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surge el grotesco criollo argentino, que nos da obras de teatro súper importantes, súper famosas y conocidas. Al día de hoy, La Nonna, que es incluso por ahí vienen los chicos, La Nonna, Gris de Ausencia también, esa es una obra de teatro que tiene Cocoliche incluido. A veces vienen chicos a particular para preparar literatura, y todavía se las están dando en la escuela secundaria, así que de cierta manera esto tiene una pervivencia, creo que esto va a tener una pervivencia también a través del arte. Excelente. Sobre todo porque, bueno, como decíamos antes, Ire, es inevitable, ¿no? Que la gente se fallezca, entonces al fin y al cabo, con el arte perdura Exacto. este fenómeno. Bien, y hablando del arte, tenemos como una cuestión un poco más moderna, que es, ¿qué es esto? Contanos, Nati. Bueno, tenemos una serie de televisión argentino-española, una colaboración que es muestra de Cocoliche, porque bueno, esta serie se llama Vientos de Agua, creada y dirigida por Juan José Campanella, y es la vida de la familia Olaya en medio de los vaivenes políticos y económicos de España y Argentina desde el año 1934 hasta el año 2006. Así que se estrenó esta serie, ahí yo no sé, no sé si fue tan famosa, si hicieron publicidad o no, porque yo no la vi, solamente vi pedazos, episodios en YouTube. Por lo que leí, porque busqué, está online, porque no es de ahora, es de hace un par de años, así que la pueden encontrar, y es interesante porque es una mezcla de inmigración. Entonces tenemos a los inmigrantes españoles que hablaban español,
Después tenemos a los argentinos, tenemos a los italianos que hablaban ya cocoliche. Entonces hay escenas que me gustaron muchísimo donde una de las protagonistas, italiana, que habla cocoliche, habla con una inmigrante, siempre en Buenos Aires, habla con un inmigrante de España. Entonces, claro, es hablando español, pero no se entienden. ¿Por qué? Porque la inmigrante española habla español y la italiana habla cocoliche. Claro. Entonces, para entender a la italiana hay que saber no solo español, sino también italiano. Entonces, nada, me parece una serie súper interesante porque refleja lo que es nuestro país. Al fin y al cabo, una mezcla de inmigración, de argentinos, de italianos y de españoles, que Italia y España son las dos corrientes migratorias más importantes, ¿no?, que recibimos. Exacto, por lo que pude ver, es como que de bastante buena calidad la serie en cuanto a la forma de filmación, pareciera que la trama es bastante interesante, que pasa un poco más allá de la típica novelita o novela a la que estamos acostumbrados en Argentina, por suerte, porque yo soy más de este tipo de series, me gusta más cuando hay alguna... Ire, promete que sea de Campanella. Generalmente lo que es de Sí. Campanella tiene muy buena fama, así que nada, me parece algo también no solamente de amor, hay amor como toda novela, pero también que mezcla hechos históricos, así que vale la pena. Yo vi algunas partes en YouTube que están subidas gratuitamente, así que pueden ir a chusmear un poco ahí y después buscarla online, que me imagino incluso tal vez en Netflix habría que buscarse esta. Sí, quizás esté, si no en YouTube hay clips, hay pequeños clips, les vamos a dejar abajo el tráiler, que es bastante, es como que el tráiler te la vende, así que una vez que lo ves al tráiler te convences para mirarla. Y particularmente nosotras decidimos para este video analizar un pedacito de esta serie, para lo cual vamos a poner un diálogo, vamos a ponerlo y escucharlo, y vamos a ver estas cuestiones que tienen que ver con el cocoliche. ¿Qué c'è? La bata es mía. Ah, ya lo sé. ¿Cómo estás? Y con Francesca todo bien. Ajá. Francesca es brava. Pero no es lo mismo. No, claro, no es lo mismo. ¿Y de qué modo no es lo mismo? Non lo so, è differente. Differente. Es diferente. Ah, ten cuidado con el piso. È todo mojada. Mojado. Mojada. Mojado. ¿Qué ho detto? Mojado. Mojado. Bueno, Okay. Entonces, ahí escuchamos, se escuchó bien, ¿verdad? Sí, se escuchó bien. Y bueno, en este diálogo tenemos a dos enamorados. No sé si, más o menos se nota, ¿no? Un poco del, no sé si es porque yo vi la escena, pero se nota. Podemos dejar también ir el link para la que escena. vean, claro, la escena. Ella es una chica mucho menor que él, y están enamorados, entonces, bueno, están en que se conquistan y no sé qué, entonces hablan, ¿no? Tienen este diálogo, y acá se nota, bueno, que él es argentino, como decíamos antes, los protagonistas son italianos, son españoles y son argentinos, y ella, obviamente, es italiana. Y bueno, y acá se ve, ¿no?, cómo este modo de hablar mezclado, porque ella empieza diciendo que che, porque Sí. al fin y al cabo, acá ni siquiera ni mezclado ni nada, es totalmente en italiano. Sí, sí, sí. Y él le dice, la bata es mía, pero ya ahí, por ejemplo, ¿no?, prestándole atención, ni siquiera él dice la bata es mía, sino dice es mía, como él también mía. marca esta S, que muchas veces pasa cuando uno habla con un extranjero, ¿no? Pasa que el argentino cuando habla con el extranjero tiende a enfatizar todas las letras para que la otra persona entienda. No sé si alguna vez te pasó a vos de escuchar como si
pronunciando todo, el extranjero puede entender más o menos, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero no es tal ni siquiera, ¿no? Porque nosotros decimos la bata es mía, sí, ¿no? Es mía, ni nada. Sí. Sí, yo no sé en qué, como cuál fue la intención de decir es mía, si fue como vos decís de pronunciar esa S, o dado que la aspiración de la S es un fenómeno que quizás en la época en la que se estaba retratando no sucedía tanto. Esto puede ser. me falta investigación de lingüística de esa época, pero creo que puede ser un poco cualquiera de estas dos opciones. O la asimilación, ¿no? Tal vez habla con ella y asimila ciertos rasgos de su Sí, pronunciación. exacto. Eso también puede ser. Así que esto sí Pasa. lo observo, que cuando uno está hablando con otra persona que tiene un acento muy marcado, empieza a adoptar algunas muletillas o algunas cuestiones y quizás también puede hacer este ¿no? fenómeno. Sí, este fenómeno de asimilación. Exactamente, puede ser. Y después lo que me pareció interesante también lo que dice ella, que no sé si se ve, está en negrita algunas letras, dice, ya lo sé, ¿no? Incluso el cocoliche tiene, nosotras hablábamos anteriormente de gramática, pero incluso fonético, ¿no? Cómo pasar los sonidos de una lengua a la otra. Ya lo sé, ya... Sí. Que es interesante porque yo a veces pienso, ¿no? Cómo el sonido, el yeísmo, el italiano lo tiene. De hecho, ¿no? El SC de pesce y tantas otras palabras. Pero a pesar de eso, es como que lo pronuncia casi en italiano, porque ya, como ya, ¿no? No es un y, no es un sh, es un y. Sí, sí. Un sonido raro, ¿no? Exacto, porque vos sabés que una pregunta muy común cuando empezamos con algunos diálogos en italiano es ¿qué significa esta palabra ya? G y A con la tilde. No, o sea, para mí es algo demasiado muy evidente que ya es ya. Y para la gente no, la gente que está aprendiendo es como que... y me lo preguntan quizás 2 o 3 veces porque no les es natural ver este ya. Sí. Y es, al fin y al cabo, se usa, por lo menos en esta frase, se usa igual que en italiano, y nada, como mezcla también, ¿no? Siempre hablando de lengua vehicular, estas mezclas de un idioma y el otro, incluso en la palabra estás, ¿no? Porque una de las cosas que pasan con los italianos, que yo lo veo mucho entre mis alumnos, es pronunciar mucho la S. Tal vez lo que notan los italianos con los argentinos que hablan italiano es distinto, que la S la pronuncian poco hablando en italiano. Los italianos hacen al revés, ¿no? Pasan al español o al cocoliche, en este caso, una pronunciación de la S muy fuerte, porque en italiano la S se pronuncia. Sí. No existe en italiano la aspiración, entonces esta chica dice también incluso cómo estás, ¿no? Sí. Súper muy marcada. En italiano. Sí. Después, acá tenemos que ella usa, en vez de decir es, dice que es el verbo essere, o sea, directamente lo dice también en italiano. Sí, ¿no? Esta frase donde dice ajá, me encanta porque tiene Francesca brava, pero es lo mismo, no es lo mismo, que aparte pronuncia mismo, nosotros también diríamos es lo mismo, ¿no? Con esta aspiración característica, sobre todo del español rioplatense, pero volviendo al tema de que el italiano pronuncia todas las S posibles, porque en italiano es así, ella dice, pero no es lo mismo, ¿no? Sí. Con una fonética típica, ¿no? De esta mezcla. Sí, además la palabra brava, que brava es como que nosotros estamos un poquito acostumbrados a usar de bravo, de acuerdo al contexto nos damos cuenta de que no significa bravo lo que significa para un español, ¿sí? Estar bravo como estar enojado, sino brava de bravo, bravísimo, bravo.
Exacto, tal cual. Tal vez nosotros en Argentina estamos más acostumbrados a esta palabra, ¿no? Justamente por cocoliche, lunfardo, inmigración. Sí, sí, sí. Incluso esto de que, fulanito, es bravo, que, también con esta connotación de no enojado, sino es bravo, de que es complicado tratar con fulanito. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Así que, bueno, se entiende, ¿no? En esta frase lo que quiere decir, pero cómo a nivel, si tuviésemos que analizar la frase, pero, ¿no? Que no logran sacarse el acento. El pero fuerte en la O y no, es como que no logran, y esto es incluso una de las cosas que pasa, ¿no? Con los estudiantes de español, que es más fuerte, ¿no? Decir pero que decir pero. Sí, sí, Otra sí, característica interesante. exacto. Bien, ¿y qué más tenemos en este diálogo? Bueno, tenemos bajando, porque bueno, ella sigue diciendo, no lo so, es diferente, es diferente que también diferente, yo cuando escuché esto me puse a pensar, existe en italiano diverso y diferente, existen las dos palabras, pero la primera palabra que en italiano diría no es diferente, es diverso, es Diverso. diverso, o sea, con frecuencia de uso, ¿no? Como ella elige, esto es una reflexión mía, que no sé, Ire, vos me dirás qué pensás, pero ella elige la palabra en italiano más similar a la que se usa en español, pero pronunciada en italiano, ¿no? Claro, sí, 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 sí. No usa diverso, que puede ser la palabra más frecuente, ¿no? En italiano. Exacto, sí, estoy de acuerdo, sí. Y después la otra frase, ¿no? Que es prácticamente tener cuidado, la Sí. D, que para mí la D deschaba a todo hablante, hasta incluso el italiano que habla más, mejor español, con la D ahí uno lo pesca, ¿no? Porque tener cuidado, Sí, la D. exacto, ¿no? Con el piso lo dejé todo mojado y ahí esta J, ¿qué pasa con la J entre los hablantes de Cocoliche? Sí, muchas veces la J esta, o lo que se escucha es pronunciarla como una C también. Exactamente. Porque no existe el sonido J en italiano, entonces, no sé, en vez de decir Javier, Javier. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante porque se pronuncia hoy por hoy, Ire, se pronuncia de todas las formas que te puedas imaginar. Me Tipo, imagino. sí, ya no es tanto, ¿no? Es cualquier cosa menos J. Por ejemplo, acá hay muchos nombres con J porque tal vez, no sé, pilotos o lo que es futbolistas. Entonces cuando miro la tele, tipo Jorge, o Javier, cuando hablan de Zanetti, Javier, Javier, sin nada. Javier, no, Como mortal. jarabe de palo, ¿no? Que se estuvo hablando mucho porque falleció lamentablemente el cantante. Árabe. Árabe. Anda, Sí, por ahí. sí, J. O, por ejemplo, cuando pronuncian Jorge, que es tan difícil porque tiene dos sílabas que empiezan con el mismo sonido. Entonces, Jorge, Giorgio. Giorgio, sí, directamente, ya está. Así que bueno, Cerramos en básicamente Giorgio, sí, sí. con este ejemplo, y me pareció que en este diálogo hay mucha evidencia, ¿no? De Cocoliche. Exacto. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces un poco a la diapositiva que sigue y que habla de que, bueno, un poco lo estuvimos desarrollando igual a lo largo del diálogo, que es qué pasa el día de hoy con el Cocoliche. En parte dijimos que al estar falleciendo un poco las personas que hablaban Cocoliche, está como, ya no se habla o no se escucha, pero aún así tenemos, bueno, por un lado en lo artístico, la prueba del Cocoliche, y lo tenemos de otra forma también.
Sí, tal cual, sobre todo porque, bueno, tenemos, y siempre hablando del arte, del cine, las películas que se hicieron, así que va a quedar siempre en los recuerdos de todos, ¿no? Porque ya sea el teatro, pero la película incluso de la nona, con muchas frases célebres, así que, bueno, en fin, el cocoliche va a formar parte siempre de la sociedad de la zona rioplatense, por lo menos. Exacto, sí, y precisamente de eso ahí también quedaron como palabras que también se incorporaron al lunfardo, pero también estaban compartidas como con el cocoliche. Bueno, como dijo Nati, facha, sí, que facha, que viene de la palabra facha, la Sí, cara. sí, exacto, exactamente, qué facha, exacto. Y bueno, cuando hicimos el video del lunfardo, sí que si lo ven, ahí nos explayamos más y explicamos un poco más, pero muchas veces no coincide, ¿no? Con lo que se usa en Italia, así que es todo un uso distinto, pero al fin y al cabo la palabra facha va a parar al lunfardo, que es facha, ¿no? Entonces así Exacto. tenemos otra, mina, Mina, una mina que me imagino que puede estar relacionada al italiano femmina, porque es sí, mina, femmina, exacto. Sí, sí. así que bueno, hay. Ha pervivido, o sea, está el resultado, digamos. Sí, sí, hay muchas, muchas. Y bueno, también buscando un poco el origen, ¿no? ¿Por qué se dice, de qué palabra italiana viene? Muchas veces no viene ni siquiera del italiano estándar, así que ojo, porque viene muchas veces de los dialectos. Así que Exacto. a veces depende. ¿Cuál es el dialecto que más influyó al cocoliche, Nati? ¿Sabes? Estuve buscando, de hecho en mi Instagram, por si quieren ir a ver, hice una publicación sobre italianismo. La mayoría de los que encontré es del dialecto de Génova. Muchas palabras, por ejemplo, cuando uno dice chanta, que de hecho es una de las palabras que hice en la publicación, que incorporé, viene de chantapuffi, que es básicamente lo mismo, o pibe, Pivello, ¿no? El pibe, lo que aparte mucha gente acá por Maradona, ¿no? Cuando uno dice pibe, el pibe de oro. Claro. así, así que pibe es una de las palabras del lunfardo que por lo menos los amantes del fútbol conocen, y viene del dialecto de Génova. Probablemente, no sé, una persona de otra zona no conoce esta palabra, así que ojo con eso. A veces uno dice del italiano, pero depende si es del italiano estándar o si es, como dijimos antes, de los dialectos. Exacto, exacto. Y bueno, para ir terminando, les traemos una chapita, que es una canción, en este caso una tarantela que se llama El Casamiento, va a estar en la descripción del video, que es un poco en chiste, un poco imitando esto, una tarantela que quizás mucha gente que nos está viendo la conoce, que es de los años 50, bastante popular. Yo no la conocía, pero sí mi mamá me decía tantas veces más lindo, no, cada vez más lindo, cada vez me core. Exacto, ya con esta frase que dice Irene, evidentemente es algo, yo no sé si es una parodia a los italianos de ese momento, no sé qué es un texto muy interesante. Nada. Exacto, sí, Hay que ir disfrútenlo. disfrute, exacto. Es una palabra peor o mejor que la otra, depende del punto de vista. Exacto, sí, Así que depende. a disfrutarla con un balde de pochoclo. Sí, tal cual, porque de todas formas sí es muy divertida y es muy graciosa. Precisamente eso que dije yo es el estribillo de la canción. No voy a contar más. Pero decile a tus alumnos que eso no es italiano, Por así favor, que no te tienen que hablar así en clase. por favor. Mejor no. Mejor no. Cada vez tampoco. Cada vez tampoco. Así que, por último, te pedimos a vos que nos estás mirando que nos cuentes si tuviste alguna especie de contacto con el cocoliche, si conociste a alguien que hablara cocoliche, si te acordás lo que decía, cuáles eran esas palabras, y alguna frase, como yo, por ejemplo, haciendo este video, dije, mi mamá me decía cada vez es más lindo, cada vez me core, e investigando,
caí en cuenta de que era a partir de esta canción que fue muy popular del trío Los Halcones, como estamos viendo ahí. Cuenten también si la conocen esta canción, ¿no? Porque tal vez alguna persona como tu mamá la conoce, así que exacto. A ver, que nos cuenten si la conocían, si se cantaba, si era muy famosa, si no. Exacto. Yo creo que ha quedado como en el recuerdo por los comentarios que he leído por ahí buscándola, como un recuerdo muy, muy apreciado. Y yo creo que si queremos hacer, me voy a poner reflexiva, ahora está bien, porque me lo permito porque es la penúltima diapositiva, así que vamos a reflexionar en esta, que el cocoliche tiene que ver con esto que está relacionado con el corazón, un poco, no con la corrección, o no con lo que está bien o lo que está mal, como esto de decir, ¿qué hacemos? ¿Corregimos el cocolicho, lo dejamos de hablar porque no es el verdadero italiano o no es lo que es? Y en realidad no está ni bien ni mal, sino que fue lo que fue, como decíamos, una lengua vehicular que sirvió. Y para muchos fue la lengua de su infancia y la lengua de sus padres o de sus abuelos, y está muy ligada al corazón respecto de eso, ¿no? Tal cual. Así que bueno, es emocionante. Todo lo que sea cocoliche para mí es emocionante, no solo para mí, sino para mucha gente, porque bueno, sabemos que mucha gente creció escuchando esta lengua vehicular, así que Exacto. nada, solo recuerdos buenos tiene que haber. Exacto. Así que vamos a ir despidiéndonos. Yo los saludo, te saludo, Nati. Síganos en nuestras redes sociales, apóyennos, denle like, follow, suscríbanse al canal. Es muy importante que se suscriban, que miren los videos, que nos sigan también, suscríbanse al canal de Nati. Están todas nuestras redes sociales en la descripción. Y es todo lo que tengo para decir el día de hoy. Nati. Bueno, los saludo, un abrazo grande y gracias por llegar hasta acá. Exacto, un beso, nos vemos muy prontito. Adiós. Adiós.